Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. María, eh, qué pena que rompa el protocolo. Veo que están muy buenas tardes. La verdad es que voy a romper un poco el esquema del protocolo porque la idea es que podamos tener aquí una conversación de amigos. eh, y de verdad, muchísimas gracias a ti y al equipo, Alexandra, por la invitación, por estas iniciativas que es necesario replicarlas en nuestros países y en nuestro continente. Tuve la oportunidad de estar con ustedes la conversación pasada y de verdad que veo el nivel que tienen y el interés que tienen. Hace poco tuvimos la oportunidad de compartir con María Elena en el segundo Congreso de Enfermedades Raras, Internacional de Enfermedades Raras, que se llevó a cabo en Colombia, y escuchar una líder de ese talante y que también nos acompañó en el octavo Congreso de eSport Capítulo Colombia en Cartagena de Indias, donde este año se involucró al paciente como parte integral y necesaria dentro de la evaluación de tecnologías en salud. Es un reto, pero a la vez también es un orgullo saber cómo nuestras organizaciones han ido evolucionando y sobre todo cómo nos hemos vuelto de atractivos para muchos sectores, sobre todo hablando de la importancia de la evaluación de tecnologías en salud, que en el continente en los últimos 5 años se ha venido tallando sobre ese tema. ¿Y por qué digo que es una conversación de amigos? Porque quiero que nos salgamos un poco del esquema, de que la charla como marcada, la clase magistral. No, yo quiero que vayamos un poco más allá y lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy es más que todo un poco de la experiencia de lo que ha sido el involucrarme en este proceso, pero sobre todo es para que ustedes entiendan que esto no es nada del otro mundo. Esto es un proceso que en muchos casos no nos damos cuenta que en realidad estamos aportando información y más de la necesaria, en el sentido de que a veces decimos, bueno, hablar tanto no es bueno. En salud es muy importante. Entre más información tengan nuestros médicos, entre más información tengan nuestros sistemas de salud, pues precisamente eso es lo que nos va a marcar la diferencia, pero sobre todo que se toman decisiones basadas en la evidencia. Y es lo más importante y lo que a través de lo que he podido experimentar haciendo parte de la sociedad científica ISPOR Colombia, como miembro vocal desde hace 2 años, es precisamente hacer referencia a la importancia de involucrar a los pacientes en estos procesos. Para mí es gratificante, perdón, un momentito, a ver si voy a marcar, a ver si se me está pasando la presentación, efectivamente. Para quienes no conocen mucho el tema de eSport, eSport es, como les acabo de mencionar, es una sociedad científica que procura, o sea, es una sociedad científica que involucra a muchos actores del sistema, sobre todo aquellos que se involucran en lo que decía María Elena hace un rato, en resultados en salud, en economía en salud, que a veces eso suena como un poco ladrilludo, pero en realidad sí es cierto. Para nosotros el tema económico pasa a un segundo plano cuando estamos hablando de vidas, pero también tenemos que construir evidencia suficiente para que los sistemas de salud, que tienen todos unos recursos limitados, sin excepción, hasta los grandes sistemas de salud, que a veces nos comparamos con sistemas de salud como el de Inglaterra o el de Canadá o el de Estados Unidos. Todos tienen el mismo problema. Todos están pensando en cómo hacer que el dinero que tenemos destinado a través de nuestros impuestos o de otras fuentes de financiación alcance, pero alcance para todos. Y hay un principio que es muy importante y es el principio de la equidad, que todo aquel que necesite se le debe dar lo que justamente requiere.
ni más ni menos. Pero a veces la discusión se va por las ramas, decimos en Colombia, porque piensan nuestros sistemas que exageramos en el uso de nuestros sistemas de salud. En Colombia, principalmente, es un sistema garantista, es un sistema que tiene una cobertura universal completa, de más del 95% de la población. Hay una población que no está asegurada, que está vinculada, que son aquellas personas que pasan por nuestro territorio, siendo un sistema de salud solidario, pues los acogemos. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, con las migraciones, en la que nuestro sistema de salud cataloga a estas personas como no vinculadas, pero no por eso se les puede excluir dentro de la prestación de los servicios de salud. Mientras transiten por el territorio nacional o puedan definir su condición dentro de nuestro país, tendrán la cobertura del sistema que nos acoge en este momento. Y eso es precisamente lo que quiere buscar una sociedad científica como ISPOR, y es que los resultados en salud se basen en la mejor evidencia posible. Y cuando hablamos de esto, puede sonar un poco, como les dije hace un rato, ladrilluda, pero que en realidad, metiéndome dentro de este maravilloso mundo de las sociedades científicas, son muy bien recibidos, sobre todo por la forma como nosotros nos involucramos o nos vendemos dentro de estas sociedades científicas. Hace unos años atrás, nuestras organizaciones eran solamente para quejarnos o para ir a chocar con los sistemas de salud o con las personas a cargo. Y precisamente la semana pasada estuvimos con la directora del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud de Colombia, la doctora Adriana Roballo, en un evento en Costa Rica, precisamente hablando de la importancia del involucramiento del paciente en evaluación de tecnologías en salud. Y desde eSport hice una intervención muy parecida a esta que les voy a mostrar, pensando en que esto no es nada del otro mundo. Y eso es lo que precisamente ha hecho que eSport Capítulo Colombia haya visto en Jorge García y en la sociedad que represento y a los líderes a los que convoco, es precisamente que hagamos procesos de participación activas, efectivas y sobre todo incluyentes. Esto es un trabajo que venimos desarrollando, como les dije, hace 2 años, y hemos catalogado el paciente experto o el paciente en GEOR, que son las siglas en inglés, quieren decir de el valor o el paciente empoderado. El valor, por eso titulé esta presentación para ustedes que hacen parte de estas organizaciones, el valor del paciente experto. Y esto puede sonar como algo muy raro, como que toca entrar a una universidad, como que toca certificarse. Creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer hoy en nuestros territorios, en nuestros países. Es lograr que esta certificación de paciente experto se vuelva una realidad. Y eso es lo que buscamos. Y recuerdas, María Elena, que cuando estuvimos en Cartagena, una de las propuestas con ISPOR era poder certificar el valor del paciente experto, para que nos enseñen un poco de lo que hablaban la vez pasada con el doctor, no recuerdo, ¿me ayudas? El Roberto doctor que estuvo, Sánchez. el doctor Roberto, Robert. Roberto de España, con el grupo de EUPATE. No, no, la conversación que tuvimos con el experto de ustedes, el doctor, ay, se me olvidó, es que yo tengo una memoria de pollo, por eso les dije, es una conversación de amigos. En la que Augusto, tuvimos la Augusto que tuvimos el lunes. Portocarrero. No, la que tuvimos ahora el lunes, que hablamos de evaluación de multicriterio y Ah, sobre con los el certificados. doctor Fiestas, perdón. Sí, sí. Perdón, perdón, a ver que no tengo, y como les digo, yo tengo pérdida de agudeza visual, soy odontólogo de profesión, imagínense lo que he vivido en los últimos años cuando tuve que abandonar mi práctica en mi consultorio y cuando trabajaba en hospitales y clínicas como odontólogo. Entonces eso me llevó no solamente a decir, bueno, me retiro de mi consulta particular, pero encontré en esto un nicho bien interesante, y era el conocimiento que tengo, digamos, en ciencias básicas, en ciencias, en la formación académica que tengo, pues poderla poner al servicio de los demás.
Desde los 8 años tengo diabetes mellitus tipo 1, soy insulino dependiente. Puede sonar un poco raro, soy insulino farmacodependiente porque necesito los fármacos para poder vivir como muchos de ustedes y muchas de la población que ustedes representan. Y lo que traté de hacer era que dentro de mi experiencia y mi vivencia, eso se convirtiera en un insumo suficiente para poder empezar a dialogar con estas sociedades científicas. Entonces estamos en esa tarea juiciosa de encontrar que el IS por paciente se vuelva un sueño hecho realidad para que estas sociedades científicas se pongan la camiseta para formar. Tuvimos la oportunidad de compartir con María Elena el año pasado y este precisamente un poco de lo que ha sido la experiencia en Colombia con el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que es el IETS, donde hubo varias experiencias que se dieron allí, donde se involucra ya el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud y de pronto más adelante les voy a contar un poco esa experiencia, pero básicamente es como volvernos atractivos para estas sociedades, para que nos abran las puertas. Sé que para muchos de nosotros es difícil poder tocar la tecla que suene para ellos como para nosotros, pero creo que lo más importante de eso es que hemos logrado encontrar esos canales de comunicación efectivos y que podamos hablar el mismo lenguaje para que logremos tener una participación activa y efectiva. Pero esto no se hace de la noche a la mañana. Y esto solamente era para traerles un poco, para que entendiéramos. Yo sé que ustedes conocen muy bien esto, pero tal vez quiero refrescarnos. A veces en nuestro argot eh, o nuestro lenguaje cotidiano, a veces pensamos que el costo y el valor es lo mismo. Y ustedes encontrarán personas que dicen, uy, no, es que eso vale mucho. Y habrán otras personas que dicen, no, eso es muy costoso. Bueno, hay una diferencia muy marcada y sobre todo en salud sí que se diferencia fuertemente el concepto de costo versus valor. Y a veces al confundirlas es porque no entendemos que el costo es lo que está cuantificado, es lo que yo debo dar a cambio, ya sea de un bien, un servicio, o como en este caso, de un elemento o de un vehículo, que al final del día los dos van a cumplir el mismo valor, podríamos decirlo así. Generalmente uno compra o adquiere este tipo de vehículos pensando en uno o varios aspectos. Y ahí es donde vamos a encontrar el valor de cada uno de ellos. Si ustedes me preguntaran a mí cuál es el valor para tener un Rolls Royce, como ustedes lo ven acá, que es el vehículo más costoso del mundo, versus la motocicleta que ustedes ven que es una de las más económicas, que también podríamos traer hasta una bicicleta o hasta caminar podría ser mucho más económico, porque no tenemos que invertir recursos para esto. Sí entendemos que hay un valor que es muy común entre los dos, y es que ambos nos sirven para transportarnos. Tal vez a muchos les servirá el automóvil al igual que la motocicleta para transportarse. Y en nuestros países donde ha habido tanta afluencia de compra de vehículos, muchas personas han optado por comprar una motocicleta. ¿Por qué? Porque sí, ambas cumplen el objetivo de transportarnos, ¿sí? Yo compro un carro que me vale todo este pocotón de euros versus uno que es mucho menos costoso, pero ambos me sirven para ir a la oficina, ¿ya? Entonces, para mí el valor es poder transportarme de mi casa a mi trabajo o a donde yo necesite para lograr el objetivo. Llegar a mi trabajo, llegar temprano, poder llegar temprano a mi casa de vuelta, y eso lo vamos calificando en el tiempo como un valor. El valor, por ejemplo, para una persona tener un vehículo tan costoso puede ser el criterio de que la gente lo vea, que es una persona que tiene muchos recursos. Y compiten porque el valor sea, es que tengo el carro más costoso. Entonces, en cuenta, el valor de él es tener lo más costoso. Tal vez para aquella persona que tiene una moto, porque le gustan las motocicletas. Y tiene una motocicleta que le sirve para transportarse, pero también le permite a él conocer un poco más sobre las motocicletas.
Entonces, esto es lo que al final del día quiero llevarlos o extrapolarlos para meternos un poco en, en esa terminología técnica. Extrapolarlo es llevarlo como al tema de salud, para que comprendamos un poco más lo que hablaban la vez pasada respecto a cómo se evalúa una tecnología en salud. Y estos son los retos que tienen los sistemas de salud. Pensar en que lo más costoso es lo mejor. Y resulta que a veces aquellos fabricantes de tecnologías piensan que entre más costoso genera más valor. Y ahí nos metemos a veces en un problema porque nos venden la idea de que una última tecnología, la última tecnología o innovadora, entre comillas, que ahí también es importante empezar a calificar qué es innovación y qué no es innovador, porque a veces nos confunden un poco para decir que es que esta tecnología es innovadora porque resulta que la innovación es que da algún tipo de valor pequeño y eso ya es innovador. Entonces, lo que se está tratando de construir en los sistemas de salud es poder definir en realidad qué es innovación. Y ahí están todavía en esa tarea de poder identificar qué significa la innovación para poderla definir así muy bien. Mientras todo esto se puede dar en el transcurrir de las discusiones, es que todos los sistemas de salud y en Colombia y en el mundo y en Europa y en Canadá, todos están dialogando lo mismo. ¿Cómo pasar de eso solamente a hablar del costo pensado en el valor de la tecnología? ¿Y quiénes son los únicos que pueden dar el valor de esa tecnología? Los que lo consumimos o los que tenemos tecnología pegada a nuestro cuerpo. Y ahora les voy a contar un poco qué ha sido mi experiencia en esto. Pero la única manera de poder evaluar lo que piensan o que dicen los pacientes respecto a una tecnología, si en realidad sí me da valor o no me da valor, o que tal vez el efecto secundario es muy superior al valor de la tecnología en el sentido de la calidad que me puede generar. Eso es algo que tenemos que cuantificar. Entonces ahí viene el otro reto, que ya se ha venido como respondiendo a esa pregunta, es cómo podemos cuantificar esos criterios de el valor de una tecnología. Y ahí es donde, digamos, en eSport hemos aprendido a conocer un poco el concepto de los PROMs, ¿sí? Que son todos aquellos reportes que hacen los pacientes cuando asistimos a una consulta médica. Y le podemos decir al doctor, mire doctor, desde que estoy con esta tecnología, con este medicamento, imagínese que ya puedo caminar más, ya tengo más apetito o tengo menos apetito. Si el objetivo que estamos buscando es ese y podemos decirle al doctor, doctor, me siento mucho mejor. La verdad es que sí me ha caído muy bien. Mi hijo, por ejemplo, ya come solo. Eso que de pronto es tan difícil de cuantificar para un tomador de decisión en política pública, es precisamente lo que tenemos que demostrar, que la data de la vida real, lo que vivimos en el día a día con nuestras comunidades, se convierta en un elemento de toma de decisiones al evaluar una tecnología. Este es uno de los mecanismos, los muchos que se están aplicando, pero el que más conozco son los PROMs, porque eso, por ejemplo, hablando de diabetes mellitus, en la clínica Mayo, por ejemplo, se aplica muchísimo y sobre eso ya están tomando decisiones y esto es muy importante donde las agencias evaluadoras se involucren con los prestadores, hospitales, clínicas, en Colombia les decimos instituciones prestadoras de servicios de salud, donde está concentrada la población y tienen estos elementos que son tan importantes, que yo creo que muchos de ustedes no sabemos, la principal fuente de información para cualquier médico de si en realidad esta tecnología o las tecnologías que nos está ordenando y en las que nos están aplicando cumplen con su objetivo es a través, por ejemplo, de los indicadores. Por ejemplo, si estamos involucrándonos en una tecnología que lo que busca es controlar la hipertensión arterial y el médico ve que en su consulta, en su control, la presión arterial no se controla, sigue presentando hemorragias, sigue presentando cefaleas, la presión arterial está totalmente
descontrolada, pues ese médico tiene que evaluar que definitivamente esa tecnología no es para ti. No es que la tecnología sea mala, ojo, y hay que entender otro concepto que quiero que se lleven muy claro, y es que no significa que a mí no me haga efecto, el efecto esperado de esa tecnología sea mala para todos los pacientes. Y ahí de pronto nos metemos en otro concepto que hoy se está discutiendo mucho y es la medicina de precisión. Buscar qué medicamentos, qué tecnologías puedan ser identificadas para el paciente indicado en el momento indicado de su condición de salud y que pueda demostrar resultados terapéuticos mucho más precisos. ¿Sí? Aquella medicina teledirigida, por decir algo. Eso es algo que se está evaluando, pero la única forma de decir si en realidad eso funcionó o no es solamente a través de aquellos que la recibimos o aquellos que esperamos recibirla, porque bajo los criterios de investigación clínica y los análisis el metaanálisis que se hace sobre esas tecnologías, donde se hace un estudio de todo lo que hay publicado. Por ejemplo, hay páginas a nivel mundial que Roberto Saldaña, el representante de pacientes de UPATI, que nos acompañó en Cartagena, nos hablaba de cómo se ha integrado la inteligencia artificial para que nosotros podamos hacer evaluación o metaanálisis de la información que están publicadas en revistas a nivel mundial, en esos bancos de deportes sobre tecnologías para encontrar si eso que nos están vendiendo o está ingresando a nuestros países en realidad cumple con el criterio por la cual se crearon, para que no nos vayan a decir en Colombia, como decimos en Colombia, nos van a meter gato por liebre. Nos dicen que nos van a dar mejores resultados terapéuticos y al final no, y resulta que vienen mucho más costosos que el valor de referencia. El valor de referencia siempre va a ser la tecnología o las tecnologías que tenemos ya aprobadas en nuestro país. Y sobre eso se puede calcular si efectivamente el medicamento puede ser cobrado un poco más, en costos estoy hablando, si se puede pagar más basado en el valor de esa tecnología. Si me va a dar más meses de vida, pero ajustados en calidad. Y eso es lo que en el largo de estas agencias se conoce como los AVAX, ¿sí? Tiempos ajustados en calidad de vida, ¿ya? Entonces voy a decir, esta tecnología me va a permitir a mí tener 4 o 6 meses más de vida que para un padre de familia, para una mamá cabeza de hogar, puede ser definitivo, porque con eso nos podemos dejar arregladas las cosas antes de fallecer. Puede ser muy duro, pero es la realidad. 4 meses de vida para una persona que tiene que dejar todo ajustado, para dejar organizado el tema económico, para poder despedirse de su familia y tener algo de tiempo con su familia de calidad, es importante también evaluar. Pero si eso va a disparar los costos y de pronto la calidad de vida, entendiéndose cómo, si es estar hospitalizado, si es estar todo el tiempo intrahospitalizado, tal vez voy a tener unos efectos adversos muy fuertes, pero me va a alargar la vida, que es vida para mí si voy a estar permanentemente en una sala de hospital o en un sanatorio en que voy a recibir cierta cantidad eh, no voy a estar con mi familia. Entonces, por ejemplo, ahí es donde se empieza a hablar de los cuidados paliativos. Y a veces nos da miedo hablar de cuidados paliativos porque cuando le hablamos a un paciente que tiene una condición, ya sea huérfano, una condición terminal como el cáncer, y le hablamos de cuidados paliativos, todo el mundo se asusta y la primera respuesta que nos dan es que yo no me voy a morir, yo todavía no me voy a morir, ¿ya? Y resulta que eso tenemos que también empezar a cambiarlo en nuestras comunidades. Cuando tenemos un diagnóstico desde ese día uno o cero, como lo quieran decir ustedes, hay que hablarle al paciente sobre los cuidados paliativos para que el día de mañana, cuando ya no haya otra alternativa terapéutica, los cuidados paliativos es una muy buena alternativa terapéutica para garantizar calidad de vida. Espero que con todo esto no se me estén enredando. Estoy hablando con un lenguaje muy sencillo y sobre todo de la vida diaria para que lo podamos comprender. ¿Qué es lo que tenemos que hablar?
en estos espacios. Y lo Co- segundo, ya para concluir, sí, dime, María Elena. Bueno, también es importante que muchas veces no nos enseñan a llevar una terapia de duelo anticipado. Entonces, Ujú. a mí me parece muy importante eso, ¿no? O sea, el poder abordar el curso de la vida como ésta sea es importante, ¿no? Y sobre todo para el cuidador o para el mismo paciente, es importante ese tema de cuidados colectivos y abordar al entorno familiar, ¿no? Que comprendan de que hay un apoyo y que hay alternativas para sobrellevarlo de la mejor manera, ¿no? Excelente tu aporte, María Elena, porque mira que siempre hablamos de que el valor es de las tecnologías y a veces el no hacer nada también es un valor que debemos generar. Yo creo que hay muchas personas que las que abordamos, familiares y demás, que dicen, yo no quiero que me hagan nada, yo quiero irme para mi casa y quiero pasar los últimos días o los últimos meses con mi familia, pero yo no quiero que me apliquen quimioterapia, no quiero que me apliquen ningún tipo de tratamiento, sino quiero vivir tranquilo y eso se tiene que respetar. Ojo, ¿ya? A veces la familia es un poco egoísta y piensa solamente en ellos porque pretenden tener a su familiar atado a una cama, el verlo sufrir, pero sabiendo que está ahí, enfrente de nosotros. Y cuando le hemos preguntado a ellos qué quiere, pero entonces la familia dice, yo cómo le voy a preguntar a él si él está en este momento muy vulnerable porque tiene dolor y demás. Hombre, es él el que siente. Él es el que está padeciendo la situación. Él ve la angustia de su familia, él no quiere ser una carga para nadie. Qué pena que toque estos temas, pero es que es nuestra vida diaria y también tenemos que llegar a esas discusiones con nuestros sistemas de salud. Vuelvo y digo, hemos encontrado casos en los que una mujer de 84 años, ya esta pobre mujer invadida de cáncer, claro, el médico busca su mejor arsenal químico para poder combatir esa, porque es para eso se formaron. Y les advierte que hay una tecnología mucho más fuerte y que seguramente va a comprometer la salud y calidad de vida de esta persona, pero la vamos a tener unos necesitos más, lo que acabo de decir. Pero esta mujer decía, yo no quiero que me hagan nada más, mire cómo tengo mis manos, ya no tengo venas, ya no tengo exceso venoso, ya no quiero comer, ya estoy sufriendo cada día más de los dolores, ya no quiero que me hagan nada más. Ahí es donde tenemos que empezar también a evaluar que esto tiene que tener valor para estas personas, ¿de acuerdo? Entonces es solamente para ilustrar un poco esto, que vamos mucho más allá de hablar de una tecnología. Ya tenemos que hablar también con nuestras agencias sobre qué estamos dispuestos nosotros como pacientes y organizaciones de pacientes a negociar con nuestros sistemas, de decir, esto se excluye porque hay que excluir algo para poder pagar lo nuevo y no nos podemos quedar con todo, ¿sí? Eso es como en las casas de nosotros, lo digo yo y me siento con los tomadores de decisión a hablar esto. Yo en algún momento de mi vida voy a tener que decir, voy a dejar de pagar esto para tener una mejor tecnología. O voy a dejar, por ejemplo, de andar en carro particular para ahorrarme lo de la gasolina porque quiero viajar. Son cosas que también en los sistemas tenemos que empezar a discutir. Y les cuento una cosa, eso abre las puertas, porque ahí es donde nos ven a nosotros como parte de la solución a ese dilema de qué debe ser pagado por el sistema. Y ya para concretar los otros elementos de medidas, como por ejemplo los premios. Estos premios son estas evaluaciones que hacen los programas de atención integral a los pacientes o a los cuidadores respecto a su prestación de servicios en salud. Ponemos un ejemplo. Si yo voy a un hospital donde tenemos químico farmacéutico, donde tenemos un psicólogo, tenemos un psiquiatra, tenemos nutricionista, tenemos un médico, tenemos varias enfermeras, tenemos un centro de atención muy bonito y demás, todo eso lo tenemos que calificar. ¿Y eso para qué? Para que mejoremos nuestras condiciones en la prestación de servicios. Entonces, estos dos ejemplos son muy importantes porque con eso fue que empezamos a dialogar con estas agencias evaluadoras, pensando en que es necesario empezar a conversar y esa conversación no se puede traducir
en elementos solamente de discusión, sino con argumentación. Para lograr todo esto, solamente para poner un ejemplo, en nuestro país, en Colombia, tenemos, y al igual que ustedes, y lo hablamos con Marilena en nuestras capacitaciones con ISPO, es que tenemos presente hoy sobre la normativa a la participación ciudadana en salud. Y les traigo aquí un poco para que puedan investigar si desde la constitución política de su país tienen anclado allí en los artículos ese tema de la participación ciudadana. ¿Esto por qué lo digo? Porque es la herramienta más fuerte que ustedes pueden alegar en cualquier momento en el que no sean tenidos en cuenta. Y ustedes puedan reclamarlo desde la normativa, decir, mire, a nosotros no nos convocaron, porque la vez pasada escuchaba muchísimos ese clamor, que no es nada diferente a lo que vivimos en Colombia y en otros países, y nos apalancamos en lo que se ha construido sobre la participación ciudadana. En los países democráticos aún existe esta posibilidad porque no se escuadra. Ahí lo importante es poder saber cómo participar y qué debo llevar para participar. ¿Ya? Cuando hago una fiesta, lo primero que tengo que hacer es saber cómo van a ser las reglas de juego respecto a la fiesta. La fiesta, por ejemplo, si es temática, entonces voy a llevar un disfraz de los años 70, de los 80. Sí, todo eso es solamente para saber que la participación se ancla dentro de una normativa. Y esa normativa se tiene que hacer exigible en el momento en que podamos definir que hay espacios de participación y no fuimos invitados. Es como cuando un familiar hace la fiesta y uno lo llama y le reclama, oye, venga, me enteré que hizo una fiesta y a mí no me invitó. ¿Por qué no me invitó? Y lo primero que te van a decir, no, es que aquí no se permite la entrada suya o de los pacientes. Digo, no, qué pena. Los pacientes tienen que estar acá. Pero como me decía un funcionario público de nuestro gobierno en salud, nos decía, el problema es que los pacientes vienen a quejarse, pero es muy poco lo que aportan. Y eso de verdad que es muy importante que lo tengamos muy claro y sobre todo es que si vamos a participar, lo hagamos de una manera efectiva. Entonces aquí viene la parte de cómo hemos participado. Entonces, por ejemplo, hicimos parte de la construcción del manual de participación social. Hemos hecho parte yo creo que al igual que ustedes, de muchas leyes en nuestro país. Por ejemplo, la ley en la que se involucra a la salud como un derecho fundamental. Eso fue bastante fuerte, donde nos unimos varios líderes de organizaciones a hacer incidencia en política pública con los medios de comunicación. Hacíamos solicitudes a través de cartas al ministerio, hacíamos cartas al ministro directamente, a los congresistas para que pudiéramos participar. Ahora, nuestra labor como líderes, ¿cuál es la más importante? Es cómo llevamos ese mensaje de participación para que de verdad se vuelva o se convierta en algo tangible, en algo que sea desde la construcción de la política pública. Porque participar no es que te sienten en una silla para escuchar una clase magistral. Participar es que tú tengas argumentos, elementos de juicio para poder o controvertir o reafirmar lo que dice el interlocutor. A veces nos ven a nosotros que solamente llegamos a chocar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la argumentación nuestra es solamente chocar. Y resulta que cuando uno también tiene que levantar la mano y dice, oiga, tiene razón usted como ministro o usted como evaluador, tiene razón, pero difiero en estos y en estos puntos. O no estoy completamente de acuerdo porque resulta que la ley establece que tal y tal cosa. Esos argumentos ustedes lo tienen que tener muy bien identificados y sobre todo que tengamos un lenguaje muy desde la vida real, porque eso es lo que nosotros aportamos, pero desde lo técnico. Y eso que lo he escuchado de María Elena ha sido maravilloso porque eh, es interesante cómo, como que uno se desdobla, ¿no? Como que uno llega y se vuelve ese técnico y lo aterriza a la práctica de la vida diaria. Pero para lograr eso es precisamente identificar esos actores, conocer muy bien a esos actores, la planificación de lo que vamos a hacer, cuál va a ser el alcance, la construcción de la evidencia. Entonces, llevemos la evidencia para poder controvertir en el caso tal de que se esté diciendo algo que no está ajustado a la realidad
o argumentar basado en lo que dice el otro, diciendo, sí, estoy de acuerdo con usted, me parece que estamos por el buen camino, pero es necesario fortalecer esto y esto y esto. Es dar un poco la razón del trabajo y no solamente choque. Es muy importante que se hagan los procesos de práctica clínica, todo eso de, por ejemplo, las exclusiones, es muy importante. Como les dije hace un rato, no sé si en sus países, ustedes me lo dirán ahora, si en su país tienen exclusiones e inclusiones. Escuchaba la vez pasada también que, por ejemplo, ustedes como sociedad civil no pueden proponer que una tecnología ingrese al ser pagadas por el sistema de salud. En Colombia, por ejemplo, les cuento un poco, lo pueden hacer una persona a través de una sociedad médica. Y ahí es donde nos tenemos que apalancar muy fuertemente con las sociedades médicas y científicas para que sean ellos quienes eleven la voz de la necesidad del paciente y que eso se convierta en que esa tecnología que necesitamos para los pacientes, cualquiera que sea su condición, se convierta y se pueda pagar con los recursos del sistema. Es necesario trazar esa ruta muy bien para poder saber cómo lo tomamos. Nosotros, por ejemplo, hemos logrado, a través de nuestra organización de la Fundación Retorno Vital, hemos logrado involucrar 4 tecnologías. Una inicialmente que no eran pagadas con los recursos del sistema, sino a través de otro medio de pago, que son los presupuestos máximos en Colombia, y luego se involucraron dentro del plan de beneficios, o sea, que era ya con la bolsa de los recursos de salud, con la argumentación de que era necesario porque había una población que lo requería y que había demostrado buenos resultados en salud. Entonces, solamente para decirles que la participación ciudadana se valida desde la construcción y la evidencia que se han generado en el transcurrir de los años con la normativa que ampara la participación ciudadana. Entonces, para la participación y el diseño de la participación es necesario tener un cronograma de actividades, hacer un seguimiento a esas actividades. Que si yo voy a reunirme con el tomador de decisiones de evaluación de tecnología en salud, cuándo es la próxima reunión y generar un acta de compromisos y nosotros hacer ese seguimiento de que se cumplan con esos requisitos y con y con esos compromisos pactados en las reuniones que se han venido desarrollando. Eso se tiene que llevar muy juiciosamente porque nuestros gobiernos, como son transitorios, cuando digo de transitoriedad, duran 4 años y luego llega otro funcionario que no tiene ni idea de nada y tal vez dice, no, es que yo no sabía que eso existía. Si tú tienes el historial o el diario o las actas que van a permitir que eso se logre evidenciar, va a ser mucho más fácil reconectar con este tomador de decisión. Pero sobre todo, hacer énfasis es que es necesario continuar con esos procesos. El único o los únicos que podemos mantener la llama encendida del involucramiento y la participación solamente nosotros. Si nosotros dejamos que eso se quede ahí dormido, no volvemos a hacer reuniones y no concretamos reuniones, miren, volver a arrancar va a ser muy complicado. Entonces es necesario que la planificación y el diseño sea a corto, a mediano y a largo plazo. Y nos y no seamos todos haciendo lo mismo, sino que deleguemos. Entonces hay una organización que se encarga de validar las actas, la otra organización se encarga, por ejemplo, de concretar al funcionario, el otro se encarga, por ejemplo, de recopilar la evidencia, los datos, y todos unidos, alegres cantamos. Y es la mejor forma de participar. Pero al igual que a ustedes, a nosotros nos pasa lo mismo. Siempre queremos ir un grupito chiquito o prefiero que me inviten a mí porque yo soy el mejor. No, a ver, aquí en la participación es necesario ir unidos, porque a uno lo embolatan más que a 20. Entonces, ojo con eso, muy, muy importante. No sé si hasta aquí, María Elena, quisieras comentar algo a este respecto, porque este es uno de los temas más fuertes. Si no logramos esto, créanme que va a ser muy complicado. Bueno, yo quería comentar que básicamente en Perú no hemos apalancado un modelo similar a la ley estatutaria que has mencionado, que quizás se la pueda compartir a mis compañeros con la garantía explícita. No lo hemos logrado, a pesar de que la Ley General de Salud dice algo, pero muy escueto.
Y por otro lado, quería comentar que lamentablemente la ley escrita por los congresistas de la República dice que el único solicitante de una tecnología es un médico tratante, y el Ministerio de Salud dijo, díganle a los congresistas que amplíe el espectro de actores solicitantes. Y bueno, en Colombia vamos a pasarnos un poquito a Brasil, de mencionarles que el solicitante de una tecnología en Brasil es el paciente, el Ujú. médico tratante, sociedad civil, asociaciones de pacientes, sociedades médicas y la industria farmacéutica. Son 6 actores solicitantes de una tecnología para la aplicación a la CONITEC. Entonces, acá estamos con un actor por ahora. Creo que podría ser modificable, pero comentar que ahí tenemos una brecha que no se pudo completar porque prácticamente ya, a pesar que se presentó a la Comisión de Salud, ya estaba cerrada la aprobación previa, ¿no? De la plenaria. Y Ok, bueno, es pero mira importante que que la fragmentación que existe en otros países, la fragmentación no solo existe en Perú, existe en Colombia, Argentina, tú y yo la sabemos todos los que estamos acá, pero considero que a veces nos estamos yendo algunos momentos al choque, ¿no? Y ahorita, para poder viabilizar la reglamentación de RARA, nuestro aliado principal es el Ministerio de Salud, que es el Poder Ejecutivo, y considero de que todo eso que has dicho de ir con la planificación, distribución de estrategias, la estrategia en este momento quizás ya no sea ser tan aliado del Congreso, sino irnos con el Ejecutivo con todo. Y yo he sido hasta psicóloga de directores que bajan el ascensor y me dicen el otro no cumple, hace esto, no sucede. Pero la única forma que ha funcionado es cuando ha estado un alto directivo, llámese director de intervenciones estratégicas, viceministro de salud. Y eso no está sucediendo, está manejando en una dirección ejecutiva de menor rango, lo cual ha habido como y los funcionarios que están vienen de una entidad prestadora que maneja el 24% de la población, que no han estado acostumbrados, es una entidad que no está acostumbrada a sentarse como el ministerio se ha sentado cada 15 días o cada semana con la sociedad. Entonces ahí tenemos algunas barreras, ¿no? Y estamos en manos ahorita del Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo tiene que ser el mejor aliado. Hasta sonreír, reírte, como alguno le comentaba por el WhatsApp. Vas, generas el espacio, lo sonríes, "Ah, qué lindo, no sé qué", y luego vas a la mesa y le dices su verdad con educación de qué están haciendo y qué no están haciendo. Pero básicamente creo que eso nos está pasando por ahora. estamos completamente de acuerdo, Marlene. Yo les voy a decir que en Colombia estamos en un jardín de rosas, ni esto es de el maravilloso mundo de Narnia, no, absolutamente. Aquí también tenemos muchas dificultades. Por lo que acabo de mencionar, resulta que los funcionarios públicos son transitorios y de alguna manera tenemos que empezar a buscar que dentro de la estrategia podamos involucrar a aquellos actores que son de carrera. No sé si en los sistemas de salud de Perú hayan personas que llevan años trabajando dentro de estas entidades que pueden ser quienes mantengan viva la llama del amor. Porque lo que tú dices es muy cierto. Hoy cambian al funcionario y todo lo que se había adelantado, ya el que llega no lo va a tener. Entonces, digamos que aquí en Colombia, tú lo conoces muy bien, se reglamentó la mesa técnica de enfermedades huérfanas. Y eso está por norma, por ley, que se tienen que reunir. Quien no lo haga, yo puedo demandar. Mientras que si la otra es una reunión voluntaria de actores a quererse reunir y no la institucionalizan bajo una reglamentación, en nuestro caso es una resolución que establece quiénes son los miembros y que esta mesa se tiene que reunir para esto, para esto, para esto. Si no logramos esto, pues obviamente va a ser solamente voluntades. Aquí es obligatorio e incluyente. ¿Ya? Entonces, eso le da un poco más de fuerza para que sea vinculante, pero sobre todo que sea sostenible. Entonces, pensemos que eso puede ser una alternativa. Ahora, dos, sí entiendo porque para mí el reconocer que en Colombia hace 7 años atrás no teníamos ni siquiera la oportunidad por ningún mecanismo de promover una tecnología, el llegar a concluir que esto se podía dar a través del ciudadano, obviamente a través, pero el ciudadano a través de una sociedad científica. Creo que ahí hay una oportunidad muy grande en la cual ustedes pueden
reunirse con estas sociedades médicas, que yo sé que no son fáciles, y proponerles el ir juntos para que estas tecnologías sean evaluadas a partir de la sociedad médica con uno de los médicos. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar una propuesta como sociedad civil, en Colombia lo podemos hacer como sociedad civil, podemos promover. Entonces es importante que la agremiación o el derecho a la libre asociación de pacientes o fundaciones o gremios en general puedan postular esas tecnologías en nuestro país, nos da un valor bien interesante. No una persona del común, no, porque ustedes saben mejor que nadie todos los requisitos que se deben cumplir para que se logre evaluar una tecnología, ¿sí? No es tan fácil, eso hay unos requisitos enormes, hay unas justificaciones, presentar el dossier y todo. No me imagino a alguien haciendo eso de manera individual. Entonces, necesario unirnos con aquellos actores que sí tienen la potestad de hacerlo, con los médicos inicialmente, y luego ir escalando poco a poco, como se ha venido dando en muchos otros países. Pero no les voy a poner un ejemplo de Colombia, porque tampoco es el mejor ejemplo. Pero bueno, ahí es solamente para contarles. Y sobre todo el tema de que el diseño y la planificación tienen que estar muy bien argumentada, ¿no? Sobre todo los recursos, ¿no? La representatividad es algo que siempre nos cuestiona. Venga, ¿qué tanta población representan ustedes? Es importante que ustedes también cuantifiquen cuántas personas llegan a sus organizaciones y creen evidencia, datos. Les cuento, por ejemplo, nosotros en nuestra organización tenemos el primer call center de pacientes para pacientes, en las que ya tenemos más de 11.997, ayer me pasaron el reporte, de apoyo a pacientes, donde tenemos análisis cualitativo y cuantitativo cuando el paciente nos reportan barreras de acceso en el sistema de salud. Y ustedes no se imaginan la minería de datos que llega a nuestra organización a través de un mensaje. Resulta que yo vivo a 8 horas del casco urbano y tengo que ir cada 15 días a que me apliquen el medicamento que dura solamente 3 minutos de aplicación. Eso a mí me cuesta tanto recurso en tiempo, tengo que dejar a mi familia, tengo que pedir permiso en mi trabajo, me van a echar de mi trabajo. Toda esa información a nosotros nos construye una evidencia y le decimos, por ejemplo, al tomador de decisión, les digo, venga, las tecnologías como esta de autoaplicación, yo me la puedo llevar a la casa y me entreno y me la puedo aplicar, es precisamente para evitar que las personas no tengan que trasladarse. Ese es el valor de esa tecnología. Le permite a esa persona no desplazarse, usted le entrega el PEN, lo educa, lo forma y el paciente solamente se aplica el medicamento y listo. Se le hace un seguimiento telefónico para saber cómo ha ido y al final el paciente feliz porque no le toca trasladarse. Solamente tiene que ir por el medicamento y vuelve a su casa y todo el mundo feliz. Todo eso es lo que tenemos que empezar a cuantificar cuando hablamos con los usuarios. Hay personas que, Comentar por de ejemplo, que, perdona, mejor que sí, comentar de que ese paciente está pudiendo trabajar, ¿no? Y generar economía para como población, ¿no? Económicamente activa, sí, si les eliminamos esa barrera, el valor de su trabajo, pues un valor que lo dejamos de lado, ¿no? sí. Y mira que hay algo muy curioso a eso que tú comentas. A veces pensamos que el trabajar para las personas es lo que le genera valor. Cuando yo estuve en diálisis más o menos 8 años. Yo estuve en diálisis peritoneal, es que conocen un poco el tema, que yo me podía hacer mi diálisis en casa o me la podía terminar en el trabajo y podía trabajar. Para mí el valor era poder producir en mi casa, producir mi trabajo, poder estar más tiempo en mi casa y demás y no estar dentro de una unidad intrahospitalaria. Y todos nos imaginábamos que ese era el sentir de todos. Hicimos una reunión y dijimos, no, es que queremos todos en peritoneal. Levantaron más del 60% de la población, levantó la mano y dijo, yo no quiero tener piel peritoneal, yo quiero quedarme en la hemodiálisis, porque resulta que para mí llegar acá, yo llego peleando con mi familia no me quiere, me dice que yo me gané esta enfermedad, yo no quiero estar en mi casa, me quiero venir acá, donde yo siento que alguien me pone atención y me quiero quedar sentado aquí 3 o 4 horas haciéndome la diálisis. Eso para mí genera valor.
Entonces, qué bueno que lo pongas como ejemplo, porque a veces pensamos que lo que yo necesito es el bienestar de todos. Entonces, para eso es necesario poder hacer una evaluación, un seguimiento, saber qué quieren las personas desde la perspectiva de ellos. Vuelvo y digo, para muchos pacientes, el no hacer nada es válido y es necesario cuantificar. Solamente era como para comentar esto, para que lo tengamos más presente. Es necesario saber cómo en el diseño de la planificación de la participación es cómo son esos escenarios de participación. Y a veces no lo idealizamos mucho, ya nos imaginamos eso, un gran torreón, un gran salón donde están los jueces, así nos los imaginamos de manera caricaturesca, ¿sí? Donde están los médicos, escuchaba la vez pasada también que hay muchos médicos que son acaparadores de la palabra y son los más técnicos y quieren callar a los demás. No, qué pena. El que lo vive es el que lo siente y nadie puede cuestionar eso, ni siquiera el mejor médico. Solamente ustedes pueden decir que eso funciona o no funciona. Y si eso es verdad o es mentira. Entonces, muy importante que lo tengan. El soporte técnico y operativo, eso se basa con el tiempo, ¿sí? Es necesario también tener que el recurso humano que nos va a capacitar, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a cumplir un rol bien importante. ¿Cómo lograr que nosotros nos volvamos esos pacientes expertos para enseñarles a nuestras bases sobre cómo es la participación y que no es nada más allá de contar la experiencia de vida? Y no solamente, ojo, importante también esto, no es solamente el paciente, cuánta información, por ejemplo, nos genera el, el cuidador. Eso es muy, muy valioso que también lo tengamos muy presente. Entonces, la evaluación, el seguimiento, los compromisos, qué tan capacitados estamos, si hay dudas, si hay un seguimiento. Esto es un proceso técnico que debemos afrontar si queremos meternos de lleno en estos procesos de participación. Entonces, que los recursos informáticos sean suficientes, que sean entendibles, que sean de un lenguaje claro, que el recurso del tiempo alcance, que los cronogramas se cumplan, que la observación que se haga esté sujeta precisamente a responder a la pregunta de investigación que se hace cuando se hacen estas evaluaciones de tecnología, que las actividades cumplan con el rol. O sea, tenemos tantos ojos que tenemos que no lo podemos hacer solo. Vuelvo y digo, el trabajo de equipo, la formación tiene que ser un empoderamiento continuo, la educación permanente con estas agencias, por ejemplo, ISPOR o EUPATI, pudiéramos colocar esto también como una búsqueda sistemática de la evidencia, cómo nosotros podemos integrar la inteligencia artificial para buscar la evidencia y demás, y esto se vuelva algo bien importante. Algo que mencionaba María Elena, y ya con esto voy a ir cerrando, es cómo podemos involucrarnos de una manera activa y efectiva. Y están todo aquello que a veces se denominan las habilidades duras y las habilidades blandas. Tal vez las habilidades duras son aquellas herramientas o características que tenemos nosotros como pacientes expertos para, digamos, argumentar. Escuchaba yo ahora a María y a algunas personas que están aquí que he tenido la oportunidad de interactuar, eh, argumentan con datos. Escucharon ahora a María Elena que ella decía es que tanto porcentaje de la población y es que el 40% y es que el 30%, mire, eso es un discurso que viniendo de los pacientes y de la data de la vida real, no tiene quien diga lo contrario. Entonces es necesario tener esas habilidades duras muy fuertes, argumentar con criterio, con sustentación científica, con referencias bibliográficas, con datos, eh, tal vez no tanto de nuestro país, sino datos a nivel global que puedan sustentar una argumentación. Y las habilidades blandas, eso es lo que de pronto decía Marenena, que era referente a sonreír, invitar, doctor, queremos estar allí, nos involucre en este proceso, queremos evaluar la última acta, qué ha pasado con el seguimiento de este proceso, por qué no nos han vuelto a convocar, queremos que el próximo, si ellos no tienen una agenda, y aquí lo voy a decir en voz alta, los actores
de gobierno, los funcionarios públicos o las entidades públicas, dicen ellos, ojo, no tienen recursos. Ok, creámosles, llevémosles la tarea adelantada. Ese es el valor más importante que ellos van a agradecer. Y si eso lo logramos, miren, top. Por eso les digo, no trabajemos solos. Y ahí hay algo que pudiéramos rescatar. Solamente para que entendamos un poco de lo que se ha venido discutiendo, esto lo hablamos en nuestras capacitaciones con ISPOR, es qué es esto de paciente experto. Y si ustedes leen las características, ustedes dicen, ay, sí, mire, yo por ejemplo soy de alto nivel de conocimiento y comprensión sobre la condición médica que me corresponde a mí. Pero la pregunta que yo les hago, si yo represento, por ejemplo, depósito lisosomal, como hablábamos ahora con Alexandra, y resulta que hay otra organización que habla sobre AME, atrofia muscular espinal. Yo me pregunto, ¿qué tanto sabe el líder de atrofia muscular espinal sobre depósito lisosomal? Y ahí es donde los invito a que ustedes también, no es que se vuelvan expertos, pero sí por lo menos conozcan el mínimo de cada una de las condiciones. ¿Por qué se los digo? Porque el día que alguno de estos líderes falle, seguramente ustedes van a tener que cubrir ese campo. Recuerden cuando sacan a alguna persona, algún jugador de fútbol, lo expulsan, siempre hay alguien que tiene que hacer un doble trabajo. Es la misma función que tiene un paciente experto. Entonces no nos sentamos que somos expertos en una condición, sino vayamos un poco más allá, involucrémonos a aprender más de otras tecnologías, de otras condiciones de salud, porque en algún momento tal vez alguien necesite de tu apoyo y tú tendrías que ser ese paciente experto o líder experto que le pueda ayudar a resolver sus dudas. Con UPATI, como les digo, estamos trabajando un poco en eso, de tener las herramientas que ha involucrado UPATI para evaluación de tecnología, como les dije, los cuidadores, los pacientes defensores, que somos la gran mayoría, aquí todos defendemos los derechos de humanos de las personas a las que representamos, la representación de nuestras organizaciones, entonces no quedarnos solamente nosotros, sino involucrar el relevo generacional, ¿no? Y cuando hablamos de generacional, no es que, bueno, ojalá pudiéramos tener gente joven, pero sobre todo es que tengamos gente que quiera apasionarse con estos temas, porque el día que empecemos a fallar o porque nos enfermemos, como nos ha pasado en muchos casos, las organizaciones se acaban. Entonces, muy importante es el paciente y la perseverancia. Eso creo que es muy marcado en todos nosotros. La red de apoyo, siempre buscar que no estemos solos, que trabajemos en equipo, las habilidades para evaluar las fuentes de información. Si no podemos, podemos buscar otros que sí lo hagan, ¿sí? Entonces podemos ir a la agencia. Yo en eso me apalanco mucho en el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud o con agencias que están trabajando en esto, agencias privadas que trabajan en esto y nos ayudan a entender un poco más las habilidades de la resolución de conflictos, de problemas, ¿sí? No es entrar a chocar y si hay algún conflicto, tratar de mediar para que el diálogo continúe y que las mesas se vuelvan algo productivo y constructivo y que se vuelva atractivo para todos estos tomadores de decisión, incluyendo nosotros. Entonces, en conclusión de todo lo que les acabo de decir, es muy importante que identifiquemos muy bien los beneficios y los riesgos de estar involucrados en estos procesos de participación. Entonces ¿me interesa o no me interesa? El decir no me interesa también es muy importante. Aquí tenemos conectadas en este momento con este gordito 17 personas. Puede que 5 de ellas digan, esto no es para mí, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo y no me voy a vincular. O me interesa, me apasiona, entonces listo, vamos a buscar cómo lograr que estos grupos de estudio o de trabajo se conviertan en algo vivo, que permanentemente estemos cumpliendo con requisitos. Y esto es un llamado que también les quiero hacer porque es una conducta muy regular en nuestras organizaciones. Pensamos que reuniéndonos hasta las 12 de la noche somos más productivos. Yo aprendí que uno en una reunión bien preparada, bien organizada, bien argumentada, en una hora cumple con todos los requisitos. Ojo, porque a veces escucho, es que no, se acuerdan que estuvimos hasta la 1 de la mañana, venga, y estando desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana, ¿qué concretar? No logramos nada. Dije, no, tiempo perdido. Entonces, ojo con eso. Eh, es importante también
conocer las tecnologías, algo que en estos procesos se denomina el escaneo de horizonte. De pronto eso es algo nuevo para ustedes y el escaneo de horizonte es todo lo que se está viendo alrededor de las nuevas tecnologías que pueden ingresar a nuestro país, para que en realidad veamos si eso genera o no valor y que deben ser evaluadas y no todo. Acuérdense que son miles de tecnologías que se están fabricando al año y solamente unas 50, 30 entran al país, en el mejor de los casos. Entonces, la innovación es algo que es muy dinámico y tenemos que definir en realidad si eso cumple o no con lo que está establecido. El aumento de la aceptación de la adherencia es muy importante. Nosotros estamos ahí para decirle a los tomadores de decisión si eso cumple o no con las expectativas de los pacientes. Es importante que nuestra participación se convierta como en garantes, en observadores, pero sobre todo en que estos procesos cumplan con el objetivo. Declarar nuestros conflictos de interés es muy importante hacerlo, porque recuerden que a nosotros siempre nos ven como que somos eh, patrocinados por la industria. Y bueno, yo le decía a la directora del IES, venga, a nosotros cómo nos pueden desligar de la industria farmacéutica cuando nosotros dependemos de tecnología todo el tiempo. ¿Cuándo vamos a poder tener una participación legítima cuando el discurso es solamente que como somos eh, apalancados por la industria farmacéutica? Porque es que en realidad yo necesito medicamentos para vivir, pero cuando yo digo esta tecnología sí y esta no, porque esta no genera valor, ahí sí soy importante. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a discutir. Todo esto solamente para decirles que la priorización basada en el valor es algo que también tenemos que concluir, ¿no? Tal vez defendemos mucho eh, las tecnologías que es para nuestras comunidades. Y aquí es donde tenemos a veces que quitarnos esa camiseta, es decir, bueno, me quito la camiseta de esta condición para que todas las tecnologías, para todas las condiciones, sean evaluadas bajo el criterio que hay. Porque hay unas organizaciones que presionan más que otras y bueno, ya hay que ser solidarios. A veces nos tenemos que quitar esa camiseta de la que estamos defendiendo para que todas tengan esa misma condición. Es necesario que eso también lo tengamos súper priorizado. Entonces, la promoción y la prevención de este tipo de tecnologías, si se evalúan o no se evalúan, cómo se van a evaluar. Entonces, lo que hablaba la vez pasada, la metodología, entonces los criterios de evaluación, los multicriterios que se va a tener en cuenta, esto es basado en qué, cómo va a ser la pregunta de investigación, en qué momento vamos a participar, si es en todo, desde la formulación de la pregunta, desde que se convocan a los expertos, en el proceso de seguimiento, en los resultados. Nosotros tenemos derecho a conocer los resultados de esas evaluaciones. Y por último, el tema de los retos y oportunidades. Entonces, retos tenemos todos, ya ustedes están dando muchos de esos primeros pasos, que es mantenernos, porque esto es de largo aliento, ¿no? Esto es de resistencia y sobre todo de prepararnos, de estudiar, de estar leyendo, de estar actualizados, de hablar con las sociedades médicas, con nuestros médicos, con los pacientes, y todo esto simplemente para decirles que cuando hablamos con sociedades médicas a veces nos relegan como líderes. No, los pacientes entran a esta sala y los médicos a esta. No, 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 no. Aquí tenemos que estar todos unidos, alegres cantando y escuchándonos desde nuestras orillas para entender un poco cómo se piensa desde acá, cómo se piensa desde acá. Y es que eso todavía a mí me suena muy arcaico, pensar que todavía tengamos que discutir, es que los pacientes allá y los médicos acá. A ver, cuando nos sentamos en una consulta médica delante del médico y podemos dialogar con él y tomar decisiones. Porque todavía pensamos que, es que los pacientes son personas iletradas, son personas ignorantes, cuando todo el mundo, sin excepción, en algún momento o es paciente, murió paciente o será paciente en un futuro. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven la literatura de hace unos años atrás, siempre veían es que los pacientes no saben nada. Qué ignorancia, Dios mío, eso a mí me hierve la sangre cada vez que pienso en eso. Y sobre todo que esta formación y esta capacitación tiene que ser continua, permanente, que todos se involucren, hasta el mismo gobierno, en capacitar
para hacerlo de una manera mucho más transparente y mucho más amplia. Creación y fortalezas de redes de expertos. Entonces, aquí ustedes están haciendo su red, su tejido de evaluación de tecnología, afuera estamos haciendo lo mismo y luego nos vamos a juntar todos para hablar de esto y hacemos una gran fiesta para poder entender esto muchísimo más. Esto es solamente para terminar, esto fue, digamos, el espacio que logramos con el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, el IETS, y la Biored Colombia, que es la que presido, donde pudimos reunir líderes, así como ustedes, para entender un poco cómo era la evaluación de tecnología en salud desde la perspectiva del evaluador y que entendiéramos y pudiéramos declarar nuestros conflictos de interés. Esto fue un simulacro, esto fue un taller itinerante que hicimos en 3 ciudades capitales en Colombia y eso fue muy gratificante, lo pudimos evaluar y ahora, bien después de 2 años, logramos bien el 2.0 para el próximo año 2025. Solamente para despedirme, el aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información. Y yo creo que la experiencia que nosotros tenemos es el aprendizaje que le hace falta a los sistemas de salud